Bienvenidos a este nuevo episodio. Como bien saben, estos son solo puros cuentos. En este capítulo queremos contar resumidamente los hechos más resaltantes de lo que correspondió a la década de los 60 en la historia del rock. Esta fue la década que comenzó con bastante timidez por razón del declive de las bandas y artistas de los 50, pero que de manera magnífica vivió una explosión sin precedentes durante casi toda la década hasta que en los últimos años nuevamente la incertidumbre volvió a aparecer. Los 60 no solo vio al rock evolucionar, sino también volverse una fuerza cultural absoluta, superando su impacto e importancia a cualquier cosa que el mundo de la moda, el cine, la literatura y el arte pudieran transmitir. Y de hecho les sirvió a todos ellos como auténtica inspiración para crear e innovar en sus productos. Para los años 60 y 61, la explosión original del rock and roll había perdido un poco su ímpetu debido al declive de muchas de las figuras de la década anterior. Elvis, luego de su paso por la milicia de los Estados Unidos, se fue a Hollywood, donde participó de varias películas, pero descuidando su trayectoria musical. Mientras que la energía y los excesos de Little Richard y Jerry Lewis habían creado en las disqueras una necesidad de artistas más suaves, tranquilos y con sonidos más armoniosos, provenientes de nuevas estrellas creadas por la misma industria. Pero los 1960 lograría una explosión de energía, color y creatividad que nunca se ha igualado desde aquel entonces, mientras figuras como Jimi Hendrix, Janis Joplin y Mick Jagger reposicionaron al rock como una fuerza vibrante y ferozmente anti-establishment. A través de la década de los 60, numerosas escenas coexistieron en todo el mundo, los cuales se inspirarían mutuamente entre todas para crear el efecto Big Bang en la cultura juvenil. En el sur de California, la moda del surf le debió su repertorio a Dick Dale, Jan and Dean y por sobre todo a los Beach Boys, liderados por el genio Brian Wilson. La banda de los parientes Wilson tomó los ritmos de Chuck Berry, sus armonías y vibrantes guitarras y las moldearon en un glorioso sonido único y bien característico de la costa oeste, lo cual ellos con el tiempo lo desarrollarían y evolucionarían en algo más complejo. 5.000 millas más lejos de la costa californiana, los sucios clubs de Londres vieron a bandas juveniles, influenciados por bandas americanas, comenzar a desarrollar sus propios estilos musicales. Una partida de nuevas bandas emergieron, como los Rolling Stones, The Pretty Things y The Yardbirds, quienes, influenciados enormemente por aquel ritmo primario y las letras explícitas de los viejos blueseros como Bob Diddley, Muddy Waters y Howlin' Wolf. Pero había una banda y una ciudad en particular que estamparon su marca indeleble en el mundo en general e incendió la imaginación del público. 4 compañeros de Liverpool llamados los Beatles, su influencia en el pop y el rock lo abarcó absolutamente todo. Y el transcurso de la década, ellos junto a otras legendarias bandas iban a probar que aún había mucha historia por contar en el libro del rock. Este cuarteto rápidamente iba a probar sus pruebas de fuego en los clubs y pubs de Hamburgo e instalarse sencillamente en todos los lugares del mundo, atrayendo no solo a adolescentes sino también a familias enteras con sus hits. Ellos crearon un catálogo pop que hasta hoy se mantiene sin rival. Sus canciones son temas detalladas conversaciones por los más serios críticos musicales. Mientras que los Beatles cruzaban las fronteras internacionales, su hogar Liverpool y el bar que los vio nacer llamado La Caverna, momentáneamente se convirtieron en el epicentro del mundo pop. Otros grupos de la ciudad como The Searchers, Gary and the Pacemakers y The Swinging Blue Jeans lideraron el camino, y la mayoría de las ciudades del Reino Unido serían testigos de la meteórica evolución del rock. Cada joven quería tocar la guitarra, al parecer, y una cosecha de héroes regionales pronto surgieron. Manchester parió bandas como The Hollies, Herman's Hermits y Freddie and the Dreamers. La contribución de Newcastle, por ejemplo, fue el duro sonido de una gran banda como The Animals, mientras que en Birmingham el despertar del género produjo bandas como The Move y The Moody Blues. Todos estos clave en la configuración de la escena del rock en la década siguiente, que fueron los 70s.
El rock fue el gran factor en la moda británica en los 60s, cuando surgen los Moods y los Rockers, de donde salen justamente bandas como The Who, The Smile perdón, y The Kings, quienes fusionaron sus influencias del rhythm and blues con los sonidos de las viejas bandas de salones británicas para componer canciones que describirían perfectamente el humor y el carácter del país en aquel entonces. A medida que ganaban repercusión internacional, todas estas bandas que mencionamos hasta ahora se marcharían a los Estados Unidos a encontrarse con diferentes niveles de fama y fortuna. Este fenómeno fue conocido mundialmente como la invasión británica. Ellos se convirtieron en los embajadores de una nueva cultura juvenil y fue recibida con los brazos abiertos por una juventud americana igualmente insatisfecha, que buscaban un intercambio de valores, cultura y estilos de vida. Al mismo tiempo, se vio en la zona bohemia de Nueva York una de las más fértiles escenas de los Estados Unidos, cuando la música y la literatura estaban más vinculados que nunca. El folk rock y los poetas como Allen Ginsberg y Jack Kerouac, por ejemplo, estaban en pleno auge gracias a los beatniks, quienes eran básicamente cualquier persona que quisiera tocar la guitarra y cantar poesías, y quienes eran influenciados fuertemente por el floreciente movimiento de los derechos civiles. Muchos talentos surgieron de aquella escena, pero el más importante de todos fue sin duda el señor Bob Dylan, quien pronto se convirtió en una leyenda y logró, con su folk rock, también conquistar la atención de la juventud americana, tanto como la música británica, que estaba llegando a invadir toda América de forma viral. Ya que mencionamos brevemente al folk rock, hubo una banda que fusionó el folk rock con un nuevo sonido, cuya base eran potentes guitarras eléctricas surgidos en Los Ángeles, los The Byrds, cuyo primer sencillo fue justamente una versión de Mr. Tambourine de Bob Dylan. Inició el fenómeno del folk rock a nivel nacional, hubo muchos imitadores de este grupo, pero en el transcurso de los años se convertirían en una de las bandas más versátiles e influyentes de todos los tiempos, ya que experimentaron también con jazz, música india, electrónica y country. Mientras en todo el mundo se observaba la veloz propagación de este género, a través de bandas que ya no solo hacían covers y versiones en sus idiomas, sino que también ya componían canciones propias, con sus propias letras, en sus idiomas respectivos. El Reino Unido y Estados Unidos, estaba claro que eran los países en donde más bandas nacían cada año, pero también se vio el crecimiento descontrolado del rock en países como Argentina, con conjuntos como Los Gatos, Manal, Los Abuelos de la Nada, Box Day, Sandro y el grandísimo Luis Alberto Spinetta con su banda Almendra. Mientras que en España, bandas como Los Estudiantes, el dúo dinámico, Mike Ríos, Los Milos, Los Pequeñiques, Los Brincos, Los Sirex, aparecían para el delirio de su país. En Brasil aparecen las primeras incursiones serias en el rock de bandas y aparecían Roberto Carlos, Erasmo Carlos, Os Mutantes, Os Incríveis, Eduardo Araújo y tantas otras bandas y artistas talentosos a lo largo y ancho de Brasil para encender aquella escena. Mientras que en Australia surgieron The Easy Beats, The Thunderbirds, Billy Thorpe and the Aztecs, The Denver Men, The Loved Ones, The Master Apprentices como los más destacados. Estos fueron los 4 otros grandes países donde hubo no solo un fanatismo real ya desde los 50, sino que fueron los países que más bandas vieron nacer en sus tierras, muchos de ellos de éxito internacional. Países como México, Canadá, Francia, Italia y Alemania también vieron bandas de rock nacer en sus tierras, en menor cantidad que los ya mencionados, pero también con artistas de muy buena calidad y trayectoria. Ya por el año 1967, San Francisco, otra gran ciudad del rock, se convirtió en el escenario de uno de los eventos más destacados de esa década, el Verano del Amor. Niños y adolescentes del mundo rechazaban los valores de sus padres y se unieron para dejar crecer sus cabelleras y expresarse los unos a los otros amor fraternal, en vez de apoyar la guerra expansionista de Vietnam, que los norteamericanos estaban peleando en el suroeste asiático. El movimiento hippie había llegado. Así es, ya un poco antes
A mediados de la década se vio un desarrollo a un ritmo nunca antes visto. Bob Dylan se volvió más eléctrico en su sonido, mientras que los Beatles, luego de la gira en los Estados Unidos, decidió dejar las giras para centrarse en un disco de estudio, capturando gracias a esta decisión dos discos claves que cambiarían todo y para siempre: Revolver en 1966 y Sgt. Pepper en 1967. En ese mismo año, el grupo The Velvet Underground, liderado por Lou Reed, produjo su mayor obra de arte en Nueva York, llamado The Velvet Underground and Nico, bajo los auspicios de Andy Warhol. Instrumentalmente se vieron grandes mejoras en la tecnología de las guitarras, con mejores, más grandes y más ruidosos amplificadores proporcionando sonidos nuevos. Esta era la época de la caja fuzz, el pedal wah-wah y los amplificadores Marshall, usados por guitarristas legendarios de aquel momento como Jeff Beck, Eric Clapton, Jimmy Page y el rey indiscutido de la guitarra eléctrica, Jimi Hendrix, quien llegó a Londres en el otoño del 66 con su sonido de guitarra blues bajo el brazo y lo lanzó al mundo. Jimmy y su banda The Experience eran considerados los chicos del futuro. Durante su corta trayectoria musical de pocos años, antes de su súbita muerte, Hendrix se convirtió no solo en el rey de la guitarra eléctrica, sino en una de las figuras más influyentes del rock en la historia. Otra banda que nació a mitad de esta gloriosa década y que marcó al rock fueron unos muchachos de Cambridge, conocidos como Pink Floyd, liderados en el comienzo por Syd Barrett, quien fue un talentoso compositor, quien llevó la banda a los principales rankings musicales. El fuerte del grupo en sus comienzos eran las canciones largas con sonidos espaciales, un rock denominado justamente espacial, psicodélico y progresivo, como se aprecia por ejemplo en canciones como Interstellar Overdrive, el cual combinó sonidos eléctricos de diferentes tipos que no eran nada usuales en aquel entonces para crear ese sonido espacial y psicodélico. Y de igual forma, la industria iba creciendo y evolucionando en sus métodos de grabación. El rock comenzó a observar a las bandas avant-garde para inspiración y grupos como The Soft Machine, Frank Zappa's Mothers of Invention y Captain Beefheart and His Magic Band se convirtieron en el nuevo orden del día. Los finales de los 60 vieron eventos masivos de música en vivo. Aparte del Verano del Amor, también se dio el Monterrey Pop en el 67 y Woodstock en el 69. A pesar del optimismo y las influencias en la sociedad de John Lennon y Jim Morrison, dos grandes referentes de la generación del amor, los 60 terminaron con una sensación agria, con los Beatles en desacuerdo y al borde de la separación, un desilusionado Bob Dylan haciendo un álbum con sonido country y occidental alejado de sus raíces, y algunas muertes de espectadores en festivales y shows. Después de los excesos de la psicodelia, vino un regreso a las raíces por músicos en ambos lados del Atlántico, influenciados por recientes discos, los The Byrds, The Band and Fireblood Convention. De hecho, las bandas que más vendían en aquel entonces eran Creedence Clearwater Revival de California y Fleetwood Mac, un quinteto británico que había resistido la ola del blues de los años previos para forjar un estilo que abarcaba no solo blues sino también folk, música clásica y el amor californiano hacia lo extemporáneo. Los 1960s fueron una década que había logrado una infinidad de cosas, una década en la cual se revolucionó el género, y mientras el año 1970 estaba ya muy cerca en el horizonte, en esos últimos meses de la década los excesos, las desilusiones, las peleas, las rupturas de bandas y la muerte reemplazaron a la celebración de la vida y el vibrante espíritu que se vivió durante toda esa década. El rock estaba balanceándose una vez más en el aire y la incertidumbre se apoderaba nuevamente en esta historia.